Esta noche vamos a continuar hablando acerca de lo que hemos venido compartiendo durante estas noches, desde que empezamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Hablamos acerca de que todos los seres humanos, más allá de nuestras diferencias, buscamos lo mismo, y lo que buscamos no es otra cosa sino la felicidad. Entonces dijimos o mencionamos o sacamos en conclusión al estudiar, al mirar juntos la palabra, que la felicidad que buscamos no es otra cosa sino el resultado de encontrarnos con la fuente de felicidad. Y esa fuente de felicidad tiene nombre, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero anoche comenzamos a preguntarnos, si Dios es fuente de felicidad, ¿por qué razón entonces vivimos en un mundo lleno de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación? ¿Por qué esa felicidad se nos es esquiva constantemente? ¿Por qué hay tantas cosas negativas? ¿De dónde salió ese negativismo? ¿De dónde vino el dolor, el sufrimiento? ¿De dónde apareció, surgió, brotó la maldad que provoca todas esas cosas? Y anoche dijimos que desde que los seres humanos tienen uso de razón, están tratando de encontrar respuestas a los interrogantes concernientes al origen del dolor, del sufrimiento, de la maldad en este planeta. Incluso hasta mencionamos las conclusiones que sacaron ciertos hombres de la antigua Grecia hace muchos siglos y milenios atrás. Pero también dijimos que queríamos empezar a encontrar respuestas a estas preguntas, pero no basándonos en las pesquisas intelectuales de personas, por más inteligentes que éstas hayan sido en la historia de la humanidad, sino que queríamos encontrar respuestas en el libro más autorizado de toda la historia humana. Y ese libro no es otro sino las Sagradas Escrituras, o como las solemos llamar, la Santa Biblia. Y dijimos que la Biblia se llama así porque la palabra Biblia viene de la expresión biblón, que significa conjunto de libros, ya que la Biblia, es un conjunto de 66 escritos, divididos en dos secciones. La segunda sección llamada Nuevo Testamento, la primera sección llamada Antiguo Testamento. Y mencionamos que allí en el Antiguo Testamento hay un libro que nos cuenta los orígenes, el inicio. No solamente nos trae respuesta concerniente al origen del dolor, del sufrimiento y de la maldad, sino también en cuanto a la realidad existencial de nuestra propia realidad o existencia, valga la redundancia. Porque en ese libro de Génesis, o de principio como lo llamamos, o de los orígenes, allí se nos cuenta de dónde venimos. También se nos proyecta para qué estamos acá en esta tierra, y todavía se nos dice más hacia dónde vamos, porque venimos de las manos de Dios, estamos aquí para profundizar nuestra relación con Él mientras nos preparamos para vivir a su lado por toda la eternidad. Ahora, ayer hablábamos acerca de que para entender o encontrar respuesta con relación al origen del dolor, del sufrimiento y de la maldad, necesitamos remitirnos a los orígenes mismos de la existencia humana. Y para esto miramos en el libro de Génesis y descubrimos que nosotros, usted y yo, los que están conectados, los que estamos aquí, no somos el fruto de la casualidad. Somos el diseño de una mente inteligente que en su afán y en su gran poder un día comenzó un programa de creación, y fuimos nosotros el producto de ese programa de creación cuando Él, creando esta tierra en el sexto día, después de organizar todos los elementos pertinentes para que aquí brotara la plenitud, la felicidad y el gozo, Él con sus propias manos, Dios el Creador, creaba a la primera criatura para la cual lo había hecho todo. Creaba también de una de sus costillas a la que sería su compañera idónea, su ayuda, una igual a Él, para que juntos caminaran, tomados de la mano en pos de la presencia del Creador, haciendo una extensión de lo que Él es, porque Dios es familia. Dios creaba la familia, manifestando así en el seno de la misma, su amor maravilloso que brota de su corazón. Por eso decíamos ayer que la familia próspera, la familia firme, la familia que tiene todos los elementos que se necesita tener para ser una familia poderosa, es una familia que en el matrimonio está compuesto por tres seres. Algunos se asustaron cuando decíamos eso ayer, pero insisto, así es la realidad del matrimonio próspero y productivo. Insisto, compuesto por tres: el esposo, la esposa y Jesús en el centro. Dios en el centro, porque Él es el único que puede hacer del amor una experiencia duradera, porque Él es fuente de amor para la familia.
Y ayer mencionábamos que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera, y entonces apartó un día para que toda la creación, lo primero que haga recién salida de sus manos, junta, sea adorarlo a Él, y de esta manera estableció un principio fundamental a través del cual, si la humanidad lo mantenía en alto, si la creación no se olvidaba de Él, todo sería diferente, todo permanecería en armonía, en paz y en felicidad. El principio era ponerlo a Él en primer lugar, que Él sea el centro de la existencia de toda la creación. Por eso ese séptimo día que Dios estableció en el jardín del Edén lo erigió como un monumento de su poder creador, para que nunca la creación se olvide quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero cuando Dios creaba a los seres de este planeta, inteligentes, con la capacidad de razonar, para que podamos sacar conclusiones con el fin de poder tomar decisiones, a los seres humanos, a las criaturas pensantes de este planeta, se les otorgaba el don de poder escoger, decidir. Fuimos creados con la libertad de poder tomar decisiones que nos acercaran más a Dios o nos alejaran de Él. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios nos creó así? ¿Sabe por qué? Porque el amor se manifiesta en la libertad. Sin libertad no hay amor. Hay obligación, hay miedo. Digo, usted puede permanecer al lado de alguien por obligación, usted puede permanecer al lado de alguien por miedo y no por amor. Pero en la libertad es donde se manifiesta el amor verdadero. Y como Dios no tiene amor, ¿cómo, pastor, va a decir eso? No, Dios es amor. Él es fuente de amor eterno. Él no puede manejarse sin libertad. Por eso Dios es también el Dios de la libertad, y su espíritu es el espíritu de la libertad, y su palabra es palabra de libertad, y su verdad es lo que trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me hago entender? Por eso fuimos creados con ese don. Pero es interesante que antes de crear este planeta, Dios en su programa de creación decidió crear primero que todo otro lugar. Cuando Él inició ese programa de creación, Él creó un lugar físico denominado, llamado con el nombre de el cielo. No vaya a pensar que estoy hablando de ese espacio azul, aunque dicen los científicos que no es azul, que lo vemos así nosotros por el reflejo del sol. Pero más allá de eso, para que me entienda, cuando usted mira hacia arriba y ve ese espacio azul, usted le llama cielo. Bueno, no es a ese cielo al que yo me refiero. Cuando usted estudia la Escritura Sagrada, especialmente una de las epístolas o cartas que escribiera el apóstol Pablo, usted va a descubrir que la Escritura menciona por lo menos la existencia de 3 tipos de cielo. Y podríamos decir que el primero para nosotros es donde están las nubes, donde están los aviones volando, donde está la atmósfera y el oxígeno que respiramos. El segundo cielo es aquel donde cuelgan los planetas, donde están las galaxias, lo que los científicos llaman la estratosfera. Bueno, ese sería el segundo cielo. Pero el tercer cielo del que habla el apóstol Pablo en una de sus cartas a las iglesias, allí en el Nuevo Testamento, es un lugar físico. Es un lugar donde hay seres, criaturas que se ven, se sienten, se palpan, se perciben. Ese lugar fue el primero de todos los que Dios creó. Nosotros lo llamamos tercer cielo porque lo miramos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva humana, antropocéntricamente. Desde aquí declaramos primero, segundo y aquel tercer cielo. Pero si tuviésemos que llamarlo por orden de aparición o creación, tendríamos que decir que ese que llamamos tercer cielo sería el primer cielo, porque fue lo primero que Dios creó. Y allí Dios colocó su trono sempiterno, y desde allí gobernaría todo el resto del universo que continuaría creando. Pero cuando Dios establecía su trono en ese lugar, también creaba criaturas para que estuviesen alrededor de su trono. Una de esas criaturas llegó a ser, de todos los seres creados del universo, la más parecida a Dios. Sería de todos los seres un reflejo del poder y de la belleza de Dios, tanto que se lo llamaría con un nombre
que puede ser bien puesto para identificar lo que Dios es. Dios es luz, y este ser o esta criatura principal entre toda la creación sería nada más y nada menos que el portador de esa luz, el que llevaría la luz. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando los siglos pasaron y un día Dios tuvo que venir a esta tierra, demostró que el verdadero portador de luz es Él, porque Él es luz viva. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá, ¿se acuerda?, la luz de la vida. Por eso este ángel creado por Dios era de todos el más parecido a Jesús, a Cristo, a la segunda persona de la deidad, que era quien se relacionaba con toda la creación y quien ejecuta los planes de la divinidad. Porque yo quiero que usted entienda que cuando yo menciono a Dios o utilizo la expresión Dios, Dios es el título que se le da a la divinidad, a la deidad, que está compuesta por tres seres coeternos, coexistentes en sí mismos, que están conectados de una forma extraordinaria. A esos tres seres que conforman la deidad, nosotros los identificamos con el nombre del Padre. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el segundo? El Hijo. Me gusta más el Verbo, porque es el quien ejecuta la acción de Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús, el Verbo de Dios, se relacionaba con los ángeles, ¿sabe usted cómo lo hacía? Se vestía de las ropas de arcángel, usando el título de arcángel y un nombre particular. Yo no sé si usted sabía, probablemente lo escuchó, los que están conectados y los que están aquí, que Jesucristo tiene más en la Biblia, más de 170 nombres con las cuales se lo llama. Y usted dirá: pero ¿por qué tanto? Nunca conocí una persona que tuviera tantos nombres. Claro, porque no hay ninguna persona que sea igual a Jesús. Cada nombre que tiene un significado muestra, presenta o proyecta una característica peculiar o cualidad exclusiva de ese ser que lleva ese nombre, en este caso de Jesús. Y como Jesús es tan grande, tan grande, tan grande, no hay un solo nombre que lo pueda definir. Por eso necesitamos muchos nombres para mencionar a Cristo, porque Cristo es mucho más grande de lo que podamos expresar y mucho más grande de lo que podamos captar o entender con nuestra mente. Por eso tiene tantos nombres. Y uno de los nombres que Él utiliza cuando se viste de las ropas de arcángel, no vaya a pensar que arcángel es un ángel, Arcángel es un título que significa jefe supremo de los ángeles. Cuando Él descendía del trono para encontrarse con los ángeles de su creación, Él se vestía de las ropas de arcángel y adoptaba el nombre de Miguel, porque Miguel es uno de los nombres de Cristo, ya que es el único que puede llevarlo. Y usted dirá: ¿por qué? Le decía recién que los nombres tienen un significado. Miguel no es la excepción. Miguel significa aquel que es igual a Dios. Y el único que puede ser igual a Dios es Jesús. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Él puede llevar solo ese nombre. Por eso Él puede ser el jefe supremo de los ángeles, el arcángel Miguel. Ahora es interesante que cuando Jesús se relacionaba con los ángeles de esta manera, este ángel poderoso, bello, grandioso como Dios lo había creado, llamado Lucifer, empezó a compararse con Jesús y empezó a pensar: si la divinidad está compuesta por tres seres, Padre, Verbo y Espíritu Santo, y yo soy tan parecido a uno de ellos, ¿por qué en vez de tres no podría estar compuesta por 4? Y así, creado también con libertad, con la capacidad de razonar y sacar conclusiones, Él llegó a pensar que podría ser parte de la divinidad y deseó en su corazón por primera vez llegar a ser como Dios. Dios tuvo que explicarle, el creador tuvo que enseñarle que eso era imposible, porque aunque Él sea tan parecido a Jesús, tan parecido a uno de los de la divinidad o de la deidad, Él era apenas una criatura, mientras que Jesús era el creador. Pero a ese ángel de alguna manera le gustó ese sentimiento que albergó en su corazón en algún momento, deseando ser igual a Dios, que le dio rienda suelta.
Y al darle rienda suelta a ese deseo, a ese pensamiento, se empezó a alejar lenta y paulatinamente de Dios. No fue de un día para el otro, no fue de la noche a la mañana, porque nunca pasan las cosas así. Siempre todo es gradual, paulatinamente. Se fue alejando, hoy un paso, mañana otro, pasado otro, y un día estuvo tan lejos que cuando quiso mirar a Dios, lo vio distorsionado. Y como lo vio distorsionado, se creyó lo que vio de Dios. El problema no estaba en Dios, sino en él, que estaba lejos de Dios. Porque allí es donde comienza la desgracia para las criaturas. Cuando la creación se separa, se aleja, se retira de la presencia y de los perímetros de Dios, es cuando comienza la desgracia para nosotros. Es cuando comienza la desgracia para la criatura. Porque nos quedamos sin cobertura, sin protección. Y al desligarnos de Dios, que es fuente de justicia, de verdad, de realidad, comenzamos a vivir en una utopía, en una irrealidad. Creyéndonos que estamos en la verdad, estamos lejos de ella. Por eso la desgracia mayor es separarnos, desconectarnos de Dios. Y ese ángel, por voluntad propia, dando rienda suelta a su propio pensamiento, se fue alejando de Dios, y un día se encontró tan lejos de Dios que lo empezó a ver distorsionadamente. Se creyó lo que veía de Dios y diseminó sus pensamientos e ideas ante todos los seres que él dirigía como líder de los ángeles. Millares y millares de ellos. Y usted quizá conoce la historia, o a lo mejor alguna vez la escuchó. La tercera parte de esos ángeles creyeron a ese pensamiento, a esas ideas, y se unieron con él en el pensamiento. Y se separaron de tal manera que llegaron a pensar, él principalmente, llegó a pensar que él, mirándose a sí mismo, viendo distorsionadamente a Dios, empezó a creer que él podía gobernar el universo mejor de lo que Dios lo gobernaba. Y usted dirá, pero qué locura la de ese ángel. Y sí, porque insisto, cuando nos separamos de Dios, terminamos en los límites de la locura. Hoy usted piensa que es una locura lo que este ángel dice, pero dígame una cosa: cada vez que Dios se acerca al ser humano que está viviendo sin él y está caminando por el filo de la cornisa a punto de su propia destrucción, y Dios se acerca al ser humano y le dice, hijo, déjame dirigir tu vida, y el ser humano le dice a Dios que no y le da la espalda, ¿acaso no es el mismo principio, no es la misma realidad que vive el ser humano que la que vivió este ángel? Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Sí, porque cuando Dios se acerca al ser humano y le dice, dame tu vida, déjame dirigir tu vida, y el ser humano le dice que no, lo que le estamos diciendo a Dios es, yo puedo manejar mi propia vida mejor de lo que tú lo harías. Es lo mismo que pensó ese ángel, que él podía gobernar el universo mejor que Dios. Es el mismo principio. ¿Dónde está el problema? En la separación, en la lejanía de Dios. Ese ángel creyó su propio pensamiento y un día decidió atacar el trono de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 7 al 9, dice que estalló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pues ese ángel rebelde ya deja de ser el portador de luz, se convierte en el enemigo de Dios, y ahora está confinado a vagar por los aires sin tener lugar donde establecer su plataforma de gobierno. Y cuando eso sucedió, Dios empezó a crear este planeta. Y Dios creó este planeta como lo describíamos ayer. Y creó al hombre y a la mujer. Y los creó un tanto inferior a los ángeles. Y les dio los mismos elementos que a los ángeles, en el sentido de tener la capacidad de razonar con el fin de sacar conclusiones para poder tomar decisiones. Porque como a los ángeles los creó en libertad, también a las criaturas de este planeta pensante nos creó igual. Un tanto inferior a los ángeles, pero con un don que los ángeles no tenían. Y eso fue lo que enfureció a este ángel rebelde, que había querido tomar el trono de Dios por la fuerza y que ahora estaba enojado con Dios, que sabía que a Dios no lo podía tocar. Decidió vengarse de Dios atacando la creación de Dios, porque sabe que Dios ama a su creación y le duele cuando su creación sufre.
Entonces, cuando vio la creación de estos seres, de nosotros en este planeta, con ese don de parte de Dios que ellos no tienen, que los ángeles no tienen. ¿Cuál don, pastor? El don de poder producir vida conjuntamente con Dios, ser copartícipes con Dios en la procreación de otra criatura igual a nosotros. Los ángeles no tienen ese don. Entonces ese ángel rebelde se llenó de tanta ira y tanto odio a este planeta, que se juró que si había un planeta al que querría destruir sería este. Y entonces Dios creaba a Adán y a Eva, como decíamos ayer, y vivían felices y contentos. Pero para que ellos hicieran uso de esa libertad, Dios plantó en medio del jardín un árbol. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien. ¿Y de qué más? ¿Cómo puede ser del bien? ¿Qué bien puede haber en ese árbol? Cuidado, porque el bien de ese árbol es el peor mal que había en él. El bien de ese árbol es aquel elemento que le hizo creer al ser humano que solito podía vivir sin Dios, que era capaz, que tenía en su haber los elementos pertinentes propios para manejar su propia vida, cuando eso no es verdad. Porque hemos salido de las manos de Dios y solamente en las manos de Dios encontramos nuestra razón de existir, nuestro propósito de vida, nuestro camino, porque Dios nos creó con propósito, trazó un plan para cada uno de nosotros. Pero allí en el jardín del Edén Dios había plantado ese árbol y le dijo a Adán y a Eva que no se acerquen. Y ustedes conocen la historia. Hay un capítulo en la Biblia que a mí me gustaría que no existiese. Hay un capítulo en la Biblia que si no estuviera allí todo sería diferente. Hay un capítulo en la Biblia que si no estuviese hoy probablemente no estaríamos aquí. Estaríamos en un lugar lleno de armonía, de paz, de felicidad. Todo sería diferente. ¿Qué capítulo, pastor? El capítulo 3 de Génesis. Allí dice que la serpiente era astuta y que un día Eva salió a caminar por el huerto y se encontró frente a ese árbol donde sabía no debía estar. Y cuando se dio la vuelta para irse, escuchó una voz que la llamó. Sabía que no era ni la voz de Adán, su esposo, ni la voz de Dios, su padre. Entonces intuía que era el ángel aquel de quien Dios les había contado. Porque Dios, ¿cómo no los va a dejar a ellos en oscuridad sin que ellos sepan lo que había pasado con ese ángel rebelde? Así que obviamente Dios le contó a ellos lo que había pasado. Y por eso le dijo que no vayan a ese árbol, porque en ese árbol era el único lugar donde ese ángel rebelde podía engañarlos y unirlos con él en la rebelión contra Dios. Eva sabía que allí no debía estar. Se dio la vuelta para decirle 2 o 3 cosas bien dichas a ese ángel, pero se encontró con el animal más poderoso de la creación de Dios, que le empezó a hablar y con una frase la llevó a Eva al terreno donde la pudo manipular. Anoche yo te dije que era importante escuchar el mensaje de esta noche porque de alguna forma podríamos aprender cómo hacer para mantenernos nosotros lejos de esas influencias negativas que trajeron tanta destrucción y dolor a este planeta. ¿Sabes por qué te dije eso? Porque este ángel rebelde, desde que hizo lo que hizo en el jardín del Edén, no ha cambiado su método, sino que lo ha perfeccionado, pero sigue haciendo lo mismo. Primero, nunca se presenta como es. Segundo, impresiona tus sentidos. Por eso usó el animal más poderoso de la creación de Dios de aquel momento. Impresionó los sentidos de Eva. Tercero, colocó duda en el corazón de Eva con su pregunta. ¿Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? Dios había dicho que pueden comer de todos menos de ese. Pero cuando Eva piensa, como la mente de Eva era brillante, recién salida de las manos de Dios, imagínate, cuando recibe esa pregunta puede entender lo que a nosotros nos costaría años de estudio entender. Pudo ir mucho más allá de lo que podemos ir nosotros hoy. Cuando Eva recibe la pregunta piensa, Dios sería injusto si creara árboles frutales y no me dejara comer de ellos. Por eso intenta defenderlo y dice, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles. Y después se queda mirando el árbol y dice, menos de este. Y le entra la duda al corazón. ¿Por qué no puedo comer de este? ¿Qué puede haber de malo en este árbol? ¿Qué puede haber de venenoso en una creación perfecta? ¿Puede? ¿Había un problema en el árbol? ¿Había un problema en el fruto? No. ¿Cuál era el problema? ¿Comer o no comer? No. Algunos dicen, pastor, el problema era obedecer o desobedecer. Tampoco. No. ¿Y cuál era el problema, pastor? Confiar
o no confiar en Dios. Pero miren lo que hizo este ángel rebelde. Primero, coloca duda en el corazón de Eva. ¿Será que Dios es injusto creando árboles sin dejarme comer de ellos? Y ahora la desenfoca. Porque cuando Él te lleva al terreno de la duda es fácil desenfocarnos. Terminamos mirando lo menos importante como si fuera lo fundamental. Y nos olvidamos de lo esencial. Y de esa manera hace todo el tiempo con los seres humanos. Nos hace discutir sobre cosas que no son tan importantes, dejando de lado lo principal, que es la armonía, la paz. Nos lleva a hacer guerras para conseguir tonterías, como si fueran más importantes que las personas, las cosas que se pueden lograr, desde territorios hasta poder. ¿Por qué crees que es la guerra que hay en Rusia hoy? ¿Quién crees que está detrás de todo esto? Detrás de todas las guerras que hay en este planeta hay una guerra mayor, dirigida por este ángel que lo que quiere es la destrucción de la humanidad. Ahora mira, Eva se pone a pensar que en el fruto no puede haber nada malo, se queda mirando el fruto y lo importante no era el fruto, lo importante era confiar en Dios, pero ahora se desenfoca mirando lo menos importante como si fuera lo esencial y se concentra en el fruto y termina diciendo el texto que Eva termina viendo que el fruto era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Es por eso que con ese ángel rebelde no hay que hablar. Porque él tiene la capacidad de convencernos de que la mentira es verdad y que la verdad es mentira. Por eso cuando te enteres, sepas, instruyas, huelas que él puede estar en un lugar, huye de allí. Y si él te asalta con sus tentaciones y sofismas y se cierne en torno tuyo y tú te das cuenta que él está allí, entonces la mejor manera de resistir es sometiéndote a Jesús para que él pelee contra ese ángel rebelde y lo venza una vez más, como lo venció desde el cielo y cada vez que se enfrentaron. Ahora Eva está mirando el fruto y come, y después de comer le entrega al esposo. Y el esposo, cuando la ve venir, sabe que Eva había comido y sabe que Eva va a morir porque Dios lo dijo y sabe que lo que Dios dijo es verdad. Pero él amaba tanto a esa mujer que decide comer y morir con ella antes que quedarse solo. Pobre Adán, parecía Leonardo DiCaprio en el Titanic. Si tú brincas, yo brinco. Si tú mueres, yo muero. Si tú comes, yo como. Y comió por amor. Cuando yo cuento esto, a veces hay jóvenes, muchachas jóvenes, que suspiran y dicen: ay, ¿dónde encontraré yo un hombre así que esté dispuesto a dar su vida por mí? No te pierdas el final de la historia, porque Adán come por no quedarse solo sin Eva, pero en el momento que comió la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición contaminó la tierra, dice el profeta, y la tierra quedó enajenada, separada, enemistada de Dios. Caímos de su presencia en un hoyo insondable de oscuridad del que era imposible para nosotros salir por nuestros propios méritos. Incapaces quedábamos de producir lo que Dios demandaba para regresar otra vez a la misma condición en la que Él nos creó cuando recién salimos de sus manos. Y mientras el enemigo de Dios y de la creación de Dios se reía alrededor de ellos, Adán y Eva se miraban y se veían desnudos y se veían indignos y se veían incapaces y no sabían cómo manejar eso, tanto que tomaron ridículas hojas de higueras y se hicieron delantales, pero eso no alcanzó, porque cuando escucharon que la voz de Dios se acercaba, y usted lo puede leer allí en el verso 8 del capítulo 3 de Génesis, dice: Dios se paseaba en el huerto buscando a sus hijos, y ellos se dieron cuenta que Él venía. Asustados ellos, porque ahora veían a Dios de lejos, y viendo a Dios de lejos lo ven distorsionado y empiezan a pensar que Dios es como Dios no es. El problema de la mayoría de la gente es que pretende definir a Dios sin conocerlo, y lo miran desde lejos y dicen: Dios es así, Dios es asá, Dios hace esto, Dios hace lo otro, pero no lo conocen. Y Adán, cuando lo vio de lejos venir, se asustó y se escondió.
Y escondido Adán escucha una voz que lo llama diciendo: Adán, where are you? ¿Dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía. ¿Si acaso Dios no lo sabe todo? Y diría el Chavo del 8: ¿y si sabe, para qué pregunta? Entonces, ¿por qué preguntó el Señor? Es que las preguntas de Dios no tienen como objetivo encontrar una respuesta. Dios conoce las respuestas. Cuando Dios pregunta, las preguntas de Dios tienen como objetivo despertar nuestra conciencia, hacernos entender nuestra realidad, sacudirnos del letargo donde estamos, llamarnos la atención a mirar la realidad de nuestro entorno. Dios pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y Adán recibe la pregunta y dice: ¿dónde estoy? Detrás de un árbol. ¿Qué hago acá? Vestido de hojas de higuera. ¿Qué hice? Sabe que tiene que salir al encuentro de Dios. Y Dios persiste. Dios persevera. Qué maravilloso es Dios. No lo abandona. Continúa llamándolo, continúa esperándolo, continúa invitándolo. Sigue teniendo los mismos deseos de bien para Adán, sigue teniendo los mismos planes, sigue teniendo los mismos elementos y cosas para darle, porque Dios lo sigue amando a pesar de lo que hizo, y por eso lo sigue esperando y lo vuelve a llamar Adán. A veces hablamos mucho del poder del diablo y del poder de la maldad y la oscuridad, pero déjeme decirle una cosa: el poder de la gracia es mayor que el poder de las tinieblas. El poder de la luz es mayor que el poder de la oscuridad, y el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Y si el ser humano se mantiene escuchando la voz de Dios, tarde o temprano va a salir a su encuentro. Por eso Dios siguió llamando, y Adán lo escuchó, y sin querer quizá también termina saliendo de detrás del árbol. Agacha la cabeza, Dios lo mira y le dice: Adán, ¿dónde estabas? Y Adán dice: mira, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios sonríe y dice: a ver, ¿cuándo estuviste vestido en mi presencia? Deja de poner excusas baratas, Adán, y dime la verdad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso ahora tienes otro maestro? Adán dice: mira, yo... Y Dios vuelve a preguntar: ¿acaso comiste del fruto que yo te mandé que no comas? Nuevamente, Dios preguntando. ¿Dios sabía que había comido del fruto? Sí, sabía. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pablo lo dice en Romanos 2:4. Lo que Dios está haciendo es guiar a Adán al arrepentimiento. Y eso es lo que hace con todos los seres humanos. Si Él no nos busca, si Él no nos guía, nosotros por nosotros jamás alcanzaríamos arrepentimiento. El arrepentimiento también es un don producto de la gracia divina del Señor. Todo es por gracia. Fuimos creados por gracia. Dios nos regaló la vida. Cuando nos separamos de Él, Él nos buscó por gracia. Él nos llamó por gracia. Él nos recibió por gracia. Él nos aceptó por gracia. Y Él nos salvó por gracia. Alabado sea su nombre. Adán, comiste del fruto. Confiesa, Adán. Necesito que confiese, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa, Adán, confiesa. Comiste del fruto. Y Adán dice: momentito, si estás buscando un culpable. No, Adán, yo no estoy buscando culpable. Yo estoy buscando corazones para salvar, vidas para transformar, no culpables para castigar. Y entiende, Adán, que un día enviaré a mi Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Por eso Adán confiesa, Adán dice, no entiendo bien, creo que tú estás buscando culpables. Si estás buscando culpable, déjame decirte que acá si hay un culpable, ese culpable eres tú, porque la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Tú me diste una mujer fallada. Oh. ¿Dónde estaba el Adán DiCaprio que brincaba del barco por amor, que comía del fruto para no quedarse solo? ¿Dónde estaba? ¿Se dio cuenta lo que hace el pecado? ¿Cómo termina el corazón humano cuando se separa de Dios? El pecado, la separación de Dios, la lejanía de Dios rompe hasta los sentimientos más puros que llevamos dentro y los transforma en oscuridad. Adán, que cuando decidió comer del fruto lo hizo por amor a Eva, ahora está señalándola y condenándola. Yo me imagino a Eva mirándolo de lejos y diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Con este mamarracho de hombre me casé yo, que cuando vienen los problemas me echa la culpa a mí. Y lo que pasó en el huerto del Edén se repite vez tras vez en el seno de todos los matrimonios cuando viene el problema. Se empiezan a señalar, a discutir, es tu culpa, no, fue la tuya. En vez de aprender de Dios y juntar fuerzas para encontrar solución, nos dividimos peleándonos buscando un culpable. Dios mira a Eva y Eva dice, no, momentito, la culpa tampoco es mía, la culpa es de la serpiente que tú creaste. Ella me engañó y yo comí, así que si aquí hay un culpable, el culpable eres tú. Y desde el jardín del Edén la humanidad viene echándole la culpa a Dios de su desgracia. Dios los mira y ve que son como dos niños chiquititos que no entienden nada, porque el pecado hace eso. Cuando Satanás le dijo a Eva que coma del árbol, le propuso una evolución. Y cuando Eva comió del árbol, descubrió que había una involución, una degradación. El pecado nos degrada, nos vuelve incapaces de entender las cosas sencillas de Dios. Y por eso ahora Dios, viéndolos como ellos están, que ellos no entienden, echándole la culpa a Él, enojados con Él, Él decide mostrarles como a niños con un símbolo cómo va a ser Él para salvarlos. Porque si bien es cierto que Él no es el culpable, Él decide tomar la culpa del ser humano para entregarle al ser humano la oportunidad de regresar al jardín del Edén del cual nunca debíamos haber salido. Pero para eso hay que pagar una deuda. Y esa deuda la va a pagar Él mismo. Por eso llama al único animalito que se quedó al lado de Adán cuando todos los otros salieron enojados y furiosos con Adán. El único que se quedó fue el cordero. Y a ese animalito lo llama y lo trae a la presencia de Adán, y colocándolo sobre un altar, sobre una roca que también lo representa a él, le dice a Adán, Adán, si quieres vivir, el cordero tiene que morir. Y aunque Adán primero se resiste soltando el cuchillo, señalando al cordero y diciendo, no, él no tiene la culpa, Dios le tiene que hacer entender que así como ese cordero no tenía culpa, un día el verdadero cordero vendría sin culpa y sin mancha a morir en lugar del culpable. Porque por la desobediencia de uno, los muchos serían constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Pero para eso esa sangre del justo debía ser derramada. Y así, con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón, Adán sacrificaba el primer cordero, que Dios después quitaba la piel para vestir a Adán y a Eva, para que ellos entiendan que la única manera de vivir en esta vida mientras nos preparamos para el regreso al Edén era vestidos de las ropas del cordero, que era lo único que nos podía abrigar y dar seguridad. Y a partir de ese día, mi amigo, el cordero se convirtió en el centro de la esperanza humana, porque sería el cordero y a través del cordero como Dios traería salvación a esta tierra. Y así fue, porque un día el Cordero de Dios vino, vivió, obedeció y murió, haciendo un canje con nosotros para que en Él podamos tener seguridad de salvación. Y ese Cordero hoy todavía
está con su sangre fresca, dispuesto a justificar, a perdonar, a redimir, a salvar a todo aquel que decide regresar a los brazos de ese Dios del cual nunca debíamos habernos apartado. Por eso yo me pregunto esta noche, ante una acción tan especial de Dios como la que fue, al convertirse Él en el Cordero y venir a morir por ti y por mí para traer solución al problema más grande que teníamos, ¿cómo no responder a esa acción con otra acción? ¿Cuál, pastor? La de abrir el corazón y entregarnos sin reservas en las manos de Dios. Porque a fin de cuentas Él ya nos ha demostrado que Él es digno de suprema confianza. Hoy podemos confiarle en nuestra vida sin reservas a Él. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí esta noche quisieran decirle al Señor: Señor, yo reconozco que tú eres digno de confianza y por eso hoy, aquí, ahora, yo entrego totalmente mi vida en tus manos de amor? ¿Cuántos quieren hacerlo? Los que quieran hacerlo, pónganse de pie. Y los que están mirándome a través de las redes, ¿te gustaría tú también depositar tu vida sin reserva en las manos de Dios? Darle una oportunidad a Él, dejar que Él tome el control de tu existencia. Entonces allí escríbelo, ponlo allí: me entrego al Señor. Quiero que la sangre del Cordero me cubra. Quiero que Él me cubra con su justicia. Quiero que Él sea el soberano de mi vida. Yo necesito que Él me perdone, me levante, me restaure, me redima y me salve, porque quiero vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche te agradecemos por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Porque sin ser el culpable decidiste tomar nuestra culpa en tus manos y traer solución. Pagaste la deuda que teníamos contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Y gracias a Él tenemos seguridad de salvación. Gracias a Él es posible ser salvados. Gracias a Él hoy tenemos amplia entrada al reino de los cielos. Porque si bien es cierto que en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Y en Él, solo en Él y únicamente en Él tenemos redención, la vida eterna. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos, prospéranos, guíanos. A los que han escrito que quieren ser sellados por ti, que así sea, Señor, que tú los puedas envolver con tu justicia y ellos puedan depositar sin reserva sus vidas en tus manos de amor. Y nosotros también aquí, de pie, confesamos que necesitamos de ti y queremos que tú gobiernes nuestra existencia desde aquí hasta la eternidad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.